Bienvenidos a una nueva edición del programa Desde el Colegio. Les saluda Angélica Rodríguez de la Dirección de Comunicación del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. En esta ocasión vamos a conversar con el señor Kenneth Morera Jiménez, con quien vamos a hablar sobre un tema bien interesante, el cambio del nombre. Pero antes voy a presentarles a nuestro invitado especial. El señor Kenneth Morera Jiménez es abogado y notario público, profesor de secundaria y universidad, defensor social de la Defensoría Social de Pavas. Bienvenido, un gusto tenerlo en nuestro programa. ¿Cómo le va? Muchas gracias, un placer estar acá compartiendo un ratito. Algo nuevo tal vez para muchos, ¿verdad? Y es un gusto compartir un poquito el pequeño conocimiento que uno va adquiriendo en el proceso. Muchas gracias. Tal vez para iniciar desde lo básico, ¿qué es el derecho al nombre, licenciado? Bueno, es una pregunta muy linda, ¿verdad? Realmente el derecho al nombre es un derecho humano. Desde que nosotros nacemos tenemos derechos y ese es uno de los grandes derecho humano que nosotros tenemos. Básicamente está estrechamente relacionado con lo que corresponde a el derecho al nombre propio y el derecho a la historia filial. ¿Qué queremos decir con la historia filial? Que básicamente en ese nombre va a estar presente quién es mi papá o parte de la esencia de mi papá, parte de la esencia de mi mamá. Entonces es un derecho humano que nos va a dar una personalidad, ¿verdad? Básicamente. De acuerdo. Ahora, ¿en qué momento es que se debe registrar un nombre? Porque, consulto, ¿pueden los padres registrar un nombre de un bebé varios meses después de nacido, aunque suene extraña la pregunta? Aunque suene extraña la pregunta, sí se da. Okay. Pero lo correcto es que el nombre se inscriba en el primer mes. Sin embargo, resulta que en los indígenas, tal vez que están muy largo de la civilización y no logran salir a tiempo, se puede inscribir después, pero es un proceso bastante tedioso. Por eso la ley indica que durante el primer mes, básicamente está establecido en 2 artículos de 2 reglamentos y de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones, que es que durante el primer mes de nacido debe inscribirse la persona, el nombre propio de la persona. ¿Cuáles son esas partes integrantes del nombre? Súper bonito. Hace muchos años, no sé si usted tuvo una abuelita o algo que tuviera 3 nombres o 4 nombres. A mí me correspondió, mi abuela se llamaba Olga Angélica de Los Ángeles. Y con solo ver eso, uno decía, mira, pueden tener varios nombres. La legislación establece ahora que nosotros podemos tener 2 nombres y además el correspondiente apellido, primero del padre y continuación el de la madre, ¿verdad? Ya no se pueden 4 como antes. Ya no se pueden 4 como antes. Okay. Bueno, yo tengo solo 1, gracias a Dios, por facilidad, sí. Pero la idea es que sigamos la normativa establecida y son 2 nombres como máximo y el apellido del padre de primero y el apellido de la madre después. Yo he escuchado que dicen, ¿por qué el de la madre no va de primero si es la que más sufre en el parto, entre muchas otras situaciones, ¿verdad? Simplemente es una normativa que hay interna del país y hay que seguirla, ¿verdad? Ahora, ¿tiene la persona, cualquier persona, derecho a cambiarse de nombre? Toda persona tiene derecho a cambiarse de nombre. Lo que hay que tener es cuidado. Por eso se establece como un tiempo específico, una edad en donde ya yo esté básicamente consciente de que realmente quiero cambiarme el nombre. Todos podemos. ¿Cuándo y cómo es el proceso que hay que uno tener cuidado, ¿verdad? Bueno, tal vez coméntenos con mayor detalle cuál es ese proceso, a partir de qué edad, qué sé yo. Viene un adolescente en esas edades difíciles y dice, ya yo no me quiero llamar José, ahora me quiero llamar Daniel. Entonces, ¿a partir de qué edad se considera que ya una persona puede hacer este trámite de cambiar de nombre? Y en caso de si son menores de edad, si pueden irlo a hacer sin el consentimiento de los padres o sin la presencia de los adultos, o si se requiere que vaya acompañado por sus padres. Perfecto. Básicamente la legislación establece que el cambio de nombre lo pueden realizar única y exclusivamente personas mayores de edad. En casos muy extremos,
que todavía no se da acá en Costa Rica, ¿verdad? Se puede ir a personarse con el padre de familia y hacer una autorización. Todavía nosotros solamente estamos con personas mayores de edad. Entonces, por eso le digo, hay tiempos establecidos. Si no nos gusta el nombre y lo que yo voy a hacer es un cambio al segundo, porque nosotros tenemos dos y tal vez el primero sí me gusta, ahí ese segundo es el que yo quiero cambiar. Es muy diferente hacer un cambio completo de nombre, ¿verdad? El proceso es similar, pero podría eventualmente con una autorización del padre de familia o de los dos padres de familia sería. ¿Cuánto se dura en este proceso o el trámite de cambio de nombre y cuál es ese procedimiento ante el registro civil o la vía administrativa para las modificaciones necesarias? Ok, básicamente es un proceso un poquillo largo, ¿verdad? Es un proceso largo y lo importante ahí es tener en cuenta que si es en vía civil es porque yo voy a hacer un cambio de mi nombre completo. Vía administrativa, ¿qué significa? Que hay algún error, algún errorcito en alguna letra y que ese error efectivamente se dio por mala transcripción, ¿verdad? Pero que yo hice realmente bien mi solicitud a la hora de inscripción y a la hora de pasarlo al registro se transcribió mal. Porque ¿qué pasa? Mi hermano escribió el nombre Vladimir con V durante toda su infancia y resulta que a los 12 años que fue a sacar la cédula de menores se dio cuenta que era con B y él lo escribía con V y fue un error del momento de inscripción y no se pudo hacer ese cambio porque no fue un error de transcripción en el proceso, sino fue que simplemente se inscribió con B y era con V. Ahora sí, entonces, ¿qué pasa con esos dos tipos de cambios? En vía civil básicamente es vía o curso. ¿Qué significa la palabra curso? Que yo necesito hacer una ratificación del asiento registral donde mi nombre está inscrito. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que hacer como una demanda, una solicitud al juez. Y tiene que cumplir todos los requisitos de la demanda. Básicamente, el nombre, donde vive, todas las calidades y la solicitud. Y esa solicitud tiene que tener todo de forma correcta para que pueda aprobarse, si no es como una demanda defectuosa, por decirlo así, ¿verdad? Después de enviar esa solicitud que cumple ya con todos los requisitos, el Tribunal de Elecciones va a aprobar, ¿verdad? Vía un edicto para que se haga una publicación, ¿verdad? Tiene que hacerse una publicación, 15 días se dan de la publicación y posteriormente ahí, en esa publicación, influyen dos factores muy importantes, que es la Procuraduría, el abogado del Estado, ¿verdad? Que siempre tiene que estar inmerso ahí para ayudarnos un poquito. Y es importante antes de hacer el edicto una certificación de la parte de la justicia. Porque ¿qué pasa si una persona quiere hacerse un cambio de nombre porque hay algo delictivo detrás de y quiere cambiarse el nombre? Entonces, si hay algo establecido, una certificación donde tiene muchos delitos, probablemente no se le va a aprobar, ¿verdad? Ya después de eso, hay que esperar esos 15 días y que esté el edicto publicado y posteriormente ya se recibe prueba testimonial, se llaman testigos y ya después de hacer todo ese proceso, se hace la aprobación y después de la aprobación ya se hace la nueva inscripción o la ratificación del asiento, ¿verdad? Porque lo que se hace es por ratificación. Perfecto. Y lo que es en la parte administrativa, perdón que se me fue ahí, ¿verdad? La parte administrativa, ¿qué es? El errorcito que había de una letra, que me pusieron Kenneth con una N y yo lo había escrito con dos N. Y mi inscripción sí estaba buena, pero la transcripción que se hizo era incorrecta. Entonces, esos errores se pueden hacer vía administrativa directamente. Que me imagino que es más sencillo. Es más sencillo, pero el tiempo es similar. Similar, de acuerdo. ¿Cuántas veces puede una persona cambiarse de nombre? Lo veremos luego del corte comercial. Ya casi regresamos.
por continuar con nosotros en el programa Desde el Colegio, programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Estamos conversando sobre un tema bien interesante, el cambio de nombre en nuestro país, con el licenciado Kenneth Morera. Y antes del corte comercial preguntábamos cuántas veces puede una persona cambiarse de nombre, ya sea, un ejemplo, porque no le gusta el que le pusieron sus padres o, usted lo mencionaba antes del corte comercial, si ya son muchísimas las veces, si ya empiezan a haber algunas restricciones porque hay que revisar la parte judicial y demás. Por supuesto. Bueno, la pregunta es ¿cuántas veces? Y por eso tal vez es la edad establecida. Yo con 18 años ya soy consciente, ya tengo una madurez relativamente específica en donde yo puedo decidir. Por eso se dice que debo tener esa edad para hacer el cambio de nombre. Y solo una única vez se puede realizar ese cambio de nombre. Por eso es tan importante. ¿Qué pasa si yo en un proceso de adolescencia simplemente porque tengo algo contra mi papá que sucedió y quiero cambiarme el nombre porque tengo el nombre de mi papá y después a los 14 años soy un puro amor con mi papá y ya no me lo quiero cambiar? Entonces es un proceso complejo, por eso se dice que es una única vez y tiene que estar 100% seguro que yo voy a querer cambiarme el nombre. ¿Qué sucede en el caso de los apellidos? A ver, puede la persona cambiarse los apellidos. Caso hipotético. El papá de una menor de edad, ya sabemos que siendo menor de edad no, pero digamos fallece y él o la menor de edad estaba pequeña, no llevaba los apellidos de su papá y después de los 18 años quiere colocarse los apellidos del padre difunto. ¿Se puede o no se puede? Importante pregunta, demasiado importante. De hecho, la primera que usted me hizo al inicio es ¿qué era el cambio de nombre? Y hablamos de que era un derecho, ¿cierto? Y en ese derecho iban dos cosas muy importantes: el derecho al nombre propio y el derecho a la filiación. Usted es hija de su padre y de su madre. Ellos tienen el derecho de que usted tenga esa representación. Por lo tanto, la ley y el Código Civil, en el 49, artículo 49, establece que debe ir el nombre el apellido del padre y el apellido de la madre, ¿verdad? Y no es si yo quiero o no quiero, es establecido ya por la legislación, ¿verdad? Probablemente vendrán ciertas mociones ante la Asamblea Legislativa de que se proponga un cambio de apellido. Todavía no está aprobado. Probablemente en algún futuro podría pasar. En este momento no. Bueno, y también en otros países, digamos, está el apellido de mujer soltera y más bien el apellido de mujer casada que se pone en el del marido. En Costa Rica no lo tenemos, pero también por eso consulto si se pueden cambiar los apellidos. Digamos, ¿qué pasa también si una señora se casó y quiere ponerse el del esposo aquí en Costa Rica? ¿Puede o no puede? Tampoco puede. Nuestra legislación no lo establece todavía. Ok, perfecto. No sabemos cómo vaya reaccionando, ¿verdad? Todos los cambios que hay en nuestro futuro, ¿verdad? Licenciado, ¿y qué pasa en el caso de una persona que nace fisiológicamente como hombre y después de los 18 años dice, no, yo soy mujer y en lugar de André me quiero llamar Andrea? ¿Él hace el procedimiento exactamente como usted nos lo venía indicando o hay algún otro requisito que obviamente, pues me imagino también tenga que hacer el cambio de sexo en el tema de la cédula también, de identidad? Es que estos casos es casi más sencillo que el anterior que mencionamos, porque gracias a Dios el Tribunal Supremo de Elecciones ya tiene en su reglamento establecido varios artículos específicos para ese tema, específicos en donde establece qué pasa si yo nazco hombre, pero realmente me siento atrapado en un cuerpo que no es lo que yo quiero y realmente yo soy, me siento una mujer. Yo puedo hacer mi cambio de nombre sin ningún problema y ya aquí no se pide específicamente certificaciones de psicólogo, de psiquiatra, de médicos, no se pide eso, simplemente es con mi cambio, yo hago la solicitud por escrito explicando el por qué, ni siquiera tengo que hacer una demanda como tal para un juez, no se hace la solicitud, eso sí, por cambio de género, ¿verdad? Único requisito, bueno, no sé si hay otros, por favor me corrige, ser mayor de edad. Ser mayor de edad. Y también les regiría el que es por una única vez. O se puede estar cambiando, después se llama Angélica, luego se llama Lucía. Exactamente, por una única vez. Eso es importante. Yo no me voy a sentir mujer hoy y dentro de un año
quiero volverme a ser hombre. Por eso es que uno tiene que estar 100% seguro de qué es lo que quiero hacer. ¿Qué tan comunes son o se dan en nuestro país el cambio de nombre actualmente? Increíble, pero es bastante común, sí, a pesar de que nosotros no conocemos mucho de este tema, ¿verdad? Ahora se está dando mucho lo del cambio de sexo y por ende el cambio de nombre. Y de ahí vienen a raíz un montón de cosas, ¿verdad? Que tal vez ahorita mencionamos con respecto a qué pasa si en la caja del Seguro Social yo estoy con mi nombre de hombre, pero ya me hice el cambio. Tengo algún crédito, tengo alguna situación, entonces ¿qué pasa en esos casos? Bueno, ¿qué pasaría? Esas son preguntas muy interesantes, ¿verdad? Porque están pasando en la realidad. Entonces, están pasando en la actualidad. Si llega a pedir una atención médica, por ejemplo, y ya no se llama fulano, sino que se llama sultano, ¿qué pasa? ¿Qué corresponde? Yo, como interesado, tengo que ir a todas las instancias correspondientes a hacer la actualización de mi registro, según mi nueva identificación, ¿verdad? Es importante ahí que el cambio de nombre, sea por cambio de sexo, sea por cualquier razón, también existe una cosita en la cédula que dice conocido como, ¿verdad? Esos casos que no se establecen en la legislación muy normalmente, ¿qué pasa si a usted la llamaron María durante toda su vida? Pero usted nunca se llamó María. Pero usted durante 20 años le llamaron María, entonces usted se siente que es María. Entonces usted puede hacer una solicitud de conocida como María, aunque usted se llame Rosa, ¿verdad? Eso también lo establece la legislación y se puede hacer. Pero una consulta, disculpe la interrupción, ese conocida como, ¿verdad? María o Juan es para la cédula. Es únicamente para la cédula, exactamente, correcto. Porque no voy a llegar a hacer algún trámite bancario o algo con el conocida como, ¿verdad? Importante el cambio de nombre con respecto a lo que lleva detrás de esto. ¿Qué pasa si usted tiene 18 años y ya tiene título de kinder, título de primaria, con otro nombre o con otros apellidos? Con otros apellidos, sí, toda la situación. Entonces hay que hacer un proceso administrativo en cada una de las vías correspondientes para que eso se corrija. Y hay que hacer, en el caso mío que trabajo en secundaria y me corresponde hacer títulos, yo he tenido que realizar por cambio de nombre, ¿verdad? Entonces, y también por cambio de género, ya. Entonces es un proceso que hay que tener mucho cuidado y sí, se da demasiado común y no creemos que es tan común, ¿verdad? ¿Las personas pueden llevar a cabo este procedimiento solitas, por decirlo así, o usted recomienda que se asesoren con un abogado de confianza? No es requisito el asesorarse con un abogado de confianza, pero que es lo más sensato en algunos casos. Buscar un abogado de confianza que les dé todos los pros y los contras y que le diga, mire, tenga cuidado por tal situación o esté bien seguro de lo que va a hacer. Y si usted quiere que hasta el abogado le haga el proceso, pues se hace un poder y se puede realizar eso mediante esa vía, ¿verdad? O bien autenticado por un abogado también. Si va a mandar a su mamá, aunque usted tenga 18 años, autenticado por un abogado. Perfecto. Licenciado, lastimosamente se nos ha agotado el tiempo, pero me gustaría que por favor nos haga una breve reflexión de 30 segundos para todas las personas que nos están viendo o escuchando en estos momentos. Bueno, para toda la audiencia, primero que todo es un gusto compartir un poquito de las grandes cosas que hay en la vida cotidiana, ¿verdad? Y que nosotros no conocemos. Simplemente es, con respecto a este tema tal vez, nosotros no tomemos decisiones a la primera, simplemente por enojo, por rapidez, por salir del paso, que debo estar 100% seguro qué es lo que quiero para mi vida. Y por supuesto el cambio de nombre es un proceso muy importante. Si yo estoy 100% seguro, bienvenido, lo pueden hacer. Si no, mejor espere estar 100% seguro. Quizás después cambie de opinión. Es cambiar su identidad. Es cambiar su identidad total. De acuerdo, bueno, muchísimas gracias de verdad y esperemos tenerlo en un pronto programa. Gracias a usted. Muchísimas gracias a ustedes por su compañía. Les recuerdo que puede sintonizarnos a través del Facebook y del canal de YouTube del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Hasta la próxima semana.